Hola, bienvenidos. Soy Ale Gatica y esto es Bravos. Recuerda que puedes encontrar todos los episodios en bravos.la y en mi canal de YouTube. No olvides suscribirte para que no te pierdas ningún capítulo. También puedes escucharnos en Spotify y Apple Podcasts. En el episodio de hoy tengo el placer de conversar con Javiera Araneda, gerenta de innovación de Startup Chile, la primera aceleradora pública del mundo, líder en la región y reconocida entre las 10 mejores a nivel global. Javiera nos compartirá los desafíos que ha enfrentado en su carrera y también profundizaremos en cómo ha llegado a liderar una de las organizaciones más influyentes del ecosistema de emprendimiento. Comencemos. Hoy tengo a una súper invitada. Con la Javi nos conocemos hace tiempo. Javiera, para mí es un honor que podáis estar hoy día acá, que hayáis aceptado la invitación. Yo sé que estáis con una agenda súper apretada, sobre todo en el último tiempo. Así que nada, pues, gracias por hacerte el tiempo, por darte este espacio y yo te voy a sacar el jugo con la conversa que vamos a tener hoy día. Bacán, Ale, yo feliz de estar, así que muchas gracias por la invitación. Súper. Javi, quiero saber un poco, y para que la gente también conozca no solamente a la Javiera de Startup Chile. Estuve mirando y yo no tenía idea que eras abogada. Sí. Entonces, cuéntame un poco, porque abogada, no sé, una carrera más tradicional, ¿cómo llegas al mundo de la innovación o qué fue lo que te hizo clic? Sí. Bueno, abogada de familia igual de abogados. Ya. Y de hecho hasta el día de hoy mi marido, mis hermanos, la polola, la señora, ahora ya uno de mis hermanos también todo abogado. Y estudié leyes porque un poco no saber qué estudiar, me gusta leer, me gustan los libros, qué sé yo. Y debatir, como que era todo mi foco, y además tenía todo un tema con la justicia, como que había algo ahí que me llamó. ¿Desde chica? Sí, Ya. sabes que desde chica Ya. venía como eso ahí de sí. Y estudié y la verdad que la carrera no me gustó nada, la terminé igual. Ahí Pensé como que me iba a decir que te había encantado. No me gustó nada, Ya. es súper árida la carrera, no es fácil. Es dura de estudiar, pues como mucha memoria, Sí, pues como leer que tiene, harto. sí, Ya. pero leer cosas que no son tan Ya. necesariamente No es tan claro, leyes entretenido, en el tal fondo, vez. entonces claro. Ya. Así que, pero la terminé, tuve con un grupo de gente que era muy parecida a mí, entonces tampoco le gustaba la carrera y como que nos apañamos y juntos salimos y terminamos la carrera. Pero yo lo que sí sabía era que no quería trabajar en un estudio jurídico, como que Ya. salí, terminé y dije, no quiero trabajar en estudio jurídico y quería trabajar en una ONG. Ese era como mi foco después de hacer la práctica. Dije, bueno, me voy a una ONG y estuve buscando pega en ONG y la verdad que fue bastante más difícil de lo Ya. que en realidad, claro, después lo pensaba y en el mundo de la ONG los abogados tampoco son tan requeridos, por lo más algunas pegas part-time, ¿cachai? Y yo en verdad quería trabajar full-time, entonces estaba ya a punto de tirar la toalla. Estaba en una entrevista en un estudio ya y todo, así como a ese nivel. Y salió que mi marido hoy día, pololo de la época, le llegó una posibilidad de pega. Así A él. como a él. Ya. Le dijeron que postulara una pega y él justo ya estaba, se había acordado para cambiarse a otro lado. Entonces me dijo, mira, yo no voy a ir, pero ¿por qué no escribí? Y ahí sí te tinca. Y esto fue Acción Emprendedora. Ya. Que es una ONG que trabaja con emprendimiento, distinto a lo que hacemos en Startup Chile, más bien emprendimientos como por necesidad que por oportunidad. Ya. Pero claro, ahí postulé y finalmente quedé. Y ese fue, así, te soy sincera, como yo creo que mis primeros acercamientos reales al mundo del emprendimiento, porque yo no vengo de familia de emprendedores, no tenía un poco eso en el chip, vengo de una carrera, derecho que es... No tiene nada tampoco emprendimiento, entonces fueron mis primeros acercamientos y fue en la ONG en el que yo finalmente fui conociendo el emprendimiento, las mentorías, incluso las incubadoras de Corfo. Nosotros teníamos ahí un financiamiento de incubadora Corfo, así que ahí fui conociendo ese mundillo y enamorándome de ese mundo. ¿Qué? Me estáis sorprendiendo. Me estoy desayunando, como se dice. Bueno, ya no es tan temprano como para desayuno, pero qué buena historia. Oye, ¿te acordáis de algún emprendimiento como particular que te haya tocado ver en esa época? Sí, ponte tú, uno de los que estaban, Green Glass es uno que es bien súper conocido. Ya. Pasó por la incubadora de Acción Qué Emprendedora buena. en esa época. Ya. Sí, también Chilito, no sé si conocía Chilito. No, esa no es la un conozco. peluche que tiene así como la bandera de Ya. Chile. Chilito también era que está en el aeropuerto y todo, así que eso era otro. Qué heavy, tremendas historias que hay detrás de todos los emprendimientos. Bueno, el mismo caso que estáis diciendo de Green Glass, Sí. que le va súper bien ahora, está súper posicionado y bueno, sus orígenes son de este mundo emprendedor tal vez un poco como más de necesidad que decías tú.
Sí, igual la incubadora de acción emprendedora era Corfo, entonces Ya. ahí ya había un poco más el perfil Está que el uno está plan. acostumbrado a ver en la gerencia de emprendimiento quizás de la Corfo. Ya. Pero claro, teníamos otro programa que a mí me encanta, bueno, ya no está, pero me encantaba, que era con el BID, que era un programa de emprendimiento juvenil. Y Ya. ese era bacán y era así como 18 años hasta los 29 años y efectivamente eran mucho más emprendimientos por necesidad. Oye, y en esta pasada por esta ONG de emprendimiento, ¿tú ahí te das cuenta de algo? Porque a lo mejor podrías haber seguido buscando o algo que te enamoró del emprendimiento. Sí, la verdad que me fui enamorando del emprendimiento, del ecosistema, como de, además es tan distinto a lo que es el mundo del derecho, que es mucho más competitivo, como que tiene, aquí sentí que la colaboración era súper profunda y después además pasando a Startup Chile me di cuenta que no era solo por ser una ONG y quizás por el perfil de emprendimiento con el que trabajábamos, sino que había mucho de trabajar con personas, que para mí yo creo que es algo que siempre me ha gustado y de más grande me di cuenta, pues, pero era mucho de trabajar con personas y mucho de colaborar entre las personas. Yo creo que eso me fue gustando mucho. Y de hecho mi primer cambio de pega fue, yo entré a trabajar como abogada de esta ONG, y asesoraba a los emprendedores con temas contractuales, creación de empresas, ¿cachai? Y mi primer cambio fue pasar a hacerme cargo de la red de mentores en este programa que te digo, Emprendimiento Juvenil. Ya. Y ahí, bueno, ahí siempre que me preguntan lo cuento, pero yo no podía creer que mi trabajo era eso, era conversar con personas y conectarla, era como, me encantaba, ¿cachai? Ya. Y ahí fue como que supe que tenía que salirme un poco de donde estaba. Oye, qué buena suerte poder encontrarse como con un trabajo que tú sientes que te está movilizando y que hay como un propósito detrás. Y bueno, siendo tan joven también, porque recién salí de la U. Vamos a hablar más adelante de tu trayectoria y cómo ha ido avanzando ahí en este mundo del emprendimiento. Ya me quedó claro un poco este tema de lo que te movilizó, ¿no? El tema emprendedor. Y de ahí, ¿cómo lo conectas al mundo de la innovación? Porque como tú dices, un emprendimiento puede ser más tradicional, pero el mundo de la innovación, donde están estos saltos de valor como grandes y las cosas que nosotros estamos acostumbrados a conversar, son bien diferentes. Entonces, ¿cómo viene el nexo para después pasar? No sé si hubo algo entre medio o te fuiste directo a Startup Chile. Directo a Startup Chile y ahí el nexo, bueno, dentro de esta incubadora de la gerencia de emprendimiento que te contaba, que era Acción Emprendedora, ahí ya tuve estas primeras conexiones con el mundo de la innovación y ahí como que te das cuenta un poco del impacto y del potencial. Pero yo pasé directo a Startup Chile porque David Fernández, que fue director de aceleración de Startup Chile, trabajó antes en Acción Emprendedora y nos conocimos ahí. En el fondo él trabajaba en Concepción en esa época y cuando se fue a Startup Chile, unos años después se abrió el cupo para la red corporativa, que era hacerse cargo de vincular a las grandes empresas con las startups. Exactamente, y ahí él preguntando referencia, el jefe que yo tenía que en Acción Emprendedora, que ya se había ido, le dice, oye, ¿por qué no llamáis a la Javi? Yo creo que le puede interesar, y ahí fue como... Llegué un poquito de lado de nuevo, por suerte también un poco a Startup Chile. Ahí hubo match. Hubo un match, exactamente. Gran valor ahí, David Fernández. Sí, grande David Fernández. Y está enamorado del sur de Chile. Sí, no, con Celover, totalmente. Súper. Javi, ya hablamos un poco de la diferencia que hay como en el mundo de la innovación. Y hablemos ahora específicamente de la cultura de Startup Chile. Sí. O sea, yo he tenido la suerte de estar invitado a algunos eventos, a un Demo Day o eventos corporativos también. Y tú te das cuenta de la diferencia cultural gigante que hay. O sea, yo recuerdo incluso haber invitado gente del trabajo que tenías antes y que después llegaban a la oficina y volvían con una energía que tú decías, ¿y qué les dieron? O sea, la pregunta es, ¿cómo lo ves tú? Sí. Y si hacen algo en específico para cultivar esa cultura como más startupera. Sí, yo creo, estoy súper de acuerdo. En el fondo nosotros ahí desde dentro yo creo que lo sentimos harto y creo que son distintas cosas. Creo que uno, el estar vinculado con estos emprendedores, nosotros trabajamos de manera directa con las startups y estamos yendo mucho al cowork donde ellos están, entonces eso también es contagioso. Yo creo que nosotros como equipo nos contagiamos mucho de eso, pero creo que también buscamos un poco... personas que tengan este perfil, que sean personas abiertas, que sean personas que les guste interactuar con otros, que tengan foco también en las otras personas. Y creo que además, de alguna forma, como equipo, y pensando, ponte tú en el Top of Latam, que estuvimos hace poquito, como equipo
de alguna forma todos ya tenemos en el cuerpo, hacemos cada 6 meses más o menos este tipo de eventos, y tenemos muy como seteado lo que cada uno, el rol que cumple, qué sé yo. Entonces yo creo que está como que nos desplegamos como equipo muy naturalmente, así que es algo que de alguna forma se contagia, también se cultiva, y que finalmente el trabajo conjunto yo creo que lo va potenciando. Y eso de cultivarlo, ¿tienen instancias especiales donde hablan de la cultura? No sé, a lo Mm, mejor una startup que aplicó mm, y entró y no trae esto en el mm. ADN. ¿Cómo se lo transmiten o se da más por ir mirando a los otros? Sí, yo creo que es una mezcla. Mira, internamente más que instancias específicas donde Ujú. hablemos de la cultura, tenemos varios como ritos como equipo, desde reuniones todos los lunes, internamente todas las áreas también tienen reuniones por lo menos toda la semana. Cada 6 meses también nosotros hacemos como jornadas de equipo completo para levantar aprendizajes, ver cómo lo que se viene. Entonces yo creo que parte va por ahí. Y con los emprendedores, yo creo que mucho de nuevo, es como también por estar observando a otros, un poco aprendiendo de otros, nosotros además fomentamos mucho que hayan instancias de aprendizaje entre pares, donde ellos Ya. mismos se compartan este tipo de experiencias. Y además tenemos una academia Ujú. que efectivamente siempre, independiente de la etapa, el tema de la cultura y el equipo es clave, entonces es parte de lo que se trata dentro de la academia, y además tenemos mentores que tienen harto ese foco también. Yo creo que están haciendo un súper buen trabajo. O sea, el tema de la cultura se nota y se logra transmitir más allá de Startup Chile. O sea, yo me recuerdo también hay una instancia de trabajo que invitamos a tres startups y que hicieron el pitch en la oficina que teníamos en ese minuto. Y después cuando se fueron los chicos, las chicas, el comentario fue como, estas personas tienen otra energía o algo tienen que logran contagiar este ADN también de la colaboración, que tú un poco lo hablaste. Y creo que eso es súper bueno como para el ámbito empresa, como estar mucho más en contacto con las startups y con toda esta energía como que quiere cambiar el mundo. Totalmente, es contagioso, yo Es creo que contagioso. mucho que es Sí. contagioso, sí. Sí. Javi, hablamos de la cultura, hablamos también de que tú tuviste esto de entrar a Startup Chile y de que tu carrera ha ido como en ascenso, por así decirlo, tenía harta visibilidad en eventos. Hoy en día eres subgerente de... Ahí estáis con un cargo medio intermedio. Recientemente pasé a ser gerente subrogante de Ya, Startup Chile, sí, perfecto, perfecto. desde agosto. Ya, Así que recién. felicitaciones entonces. Gracias. Javi, en ese Sí. sentido, y entendiendo que tú tenés harta visibilidad, Mm. te toca ir a harto a eventos. ¿Hay alguna situación que tú recuerdes que haya sido especialmente difícil o donde hayas estado más nerviosa o que algo no haya resultado? No sé. Siempre. Hay muchas Siempre, cosas que no todos los resultan. días. No, o sea, yo creo que en ese tipo de eventos siempre hay cosas que no resultan antes en el momento, qué sé yo. Entonces creo que, claro, cada evento es un mundo, y si bien, como te comentaba, como equipo nos desplegamos y cada uno conoce muy bien su rol, yo creo que también vamos muy seteados en él. Algo va a pasar y sabemos que algo va a salir mal, y finalmente es como tú puedes reaccionar frente a eso que potencialmente puede pasar. Pero sí, ponte tú, no sé, pues me acuerdo como que salió como particularmente notorio, porque en general uno puede, cuando son presenciales, uno puede Ujú. un poco salir jugando. Pero cuando estábamos en pandemia, era clásico, íbamos a partir el evento y al host, a mi co-host en esa época que me tocó hostear un Demo Day, no le funcionaba el audio. Chuta. Y todo ya en vivo, no sé qué, entonces también pues tenéis que ir rellenando, así que sí, pero son cosas que yo creo que se pasan siempre. Ese seteo mental que estáis contando de estar preparado para que las cosas pueden fallar, Mm. yo creo que es clave. Poder salir jugando, como estáis diciendo. Yo creo Mm. que en verdad hay que asumir que las cosas fallan Mm. y tener eso también de conocer al equipo, que alguien te puede ayudar y puede rellenar un poco. Mm. Está como bueno el consejo o lo que yo estoy sacando como aprendizaje. Bueno. Y en la vida personal, Javi, ¿has tenido alguna dificultad o algo que tú digas, oh, esta cuestión está difícil Mm. y alguna estrategia también de cómo poder enfrentarlo? Sí. Mira, yo creo obviamente que varias cosas. Para mí yo creo que igual el salirme del derecho, si bien como te decía no me gustó y qué sé yo, y encontré un espacio que me encantó, igual fue un duelo, pues igual finalmente tú invertís tiempo, te proyectáis de una forma, yo creo que ahí hubo un duelo que me tocó vivir, y
otro duelo también fue yo saliendo de la práctica, con un grupito queríamos nosotros hacer una fundación y finalmente eso tampoco, por distintas razones, principalmente como del equipo mismo, no funcionó. Entonces yo creo que claro, me ha pasado un poco estos duelos profesionales quizás que uno le toca vivir, pero que al final te enseñan harto. Yo creo que uno aprende mucho también de uno mismo, de cuáles son tus líneas, cuáles son tus límites, qué cosas son importantes para ti. Así que sí, creo que han habido hartos momentos. Y bueno, y dentro de Startup Chile, que en el fondo es una gerencia dentro de la Corfo y por tanto es público, el mundo público es maravilloso, pero también es súper desafiante. Y a veces tiene varias cosas que son un poco frustrantes. Entonces, yo creo que el un poco enfrentarse a estas dificultades y saber, y veníamos de hecho conversando en el camino, como cuáles son las peleas que uno vale la pena de verdad dar, es también lo que te va a ir conociendo y viendo esos mismos límites. Sí, de todas maneras, eso de entender un poco el contexto donde uno se mueve, cuáles son esas peleas que vale la pena dar. Sí. Harta resiliencia, entonces, por lo que escucho. Sí, yo creo que esa es una buena palabra. Sí. Javi, el tema de participar en eventos y esta como visibilidad que tú comentas, sobre todo con este rol como un poco más público, ¿cómo gestionáis tu energía? O sea, ¿cómo mantenemos a la Javi a tope? Porque yo, cada vez que te veo... ¿Dónde andan las baterías de la Javi? Esa es la pregunta. Sí. Mira, a mí igual esas instancias me gustan, ¿cachai? Soy de esas personas que igual se recargan de energía al conversar con otro y al estar con otro. Entonces yo creo que particularmente me gustan. Pero también pues uno vaya aprendiendo, vaya replicando algunas cosas. Ya cuando son varios de este tipo de eventos en el cuerpo también hay ciertas cosas a las que también como que le pone play. Entonces va agarrando cierto ritmo, cierto ritmo, claro. Cierto training también, claro. Pero es verdad que después de un evento, por mucho que me cargue estar con personas, o sea, me cargue de energía, no que me cargue que no me gusta. Los odio. Claro, los odio todos. Que me carga de energía estar con personas, después del evento igual uno queda así como para ir a acostarte. Así, claro. Sí, pero sí, yo creo que un poco de las dos cosas. Sí, eso que estáis hablando, el otro día hablaba ahí con una persona como en una mentoría también de cómo ser consciente de cómo uno gestiona la energía. Y la pregunta es como, ¿tú tienes algún momento de donde recuperas energía o más de calma o de bajar la adrenalina? Sí, para mí, bueno, me gusta harto caminar en general y caminar escuchando música o escuchando algún podcast y yo creo que ese es un momento como de un poco también desconexión. Bueno, ya no es tan poco, pero hace no mucho tiempo atrás también hacía pilates, que me desconectaba harto. Hoy día lo he dejado un poco y quiero retomarlo, porque la verdad que es una súper buena instancia también. Pero yo te diría que hoy día principalmente es así, caminando, que me gusta harto, ojalá con un cafecito en la mano y escuchando. Buena rutina. Ayer estábamos también grabando un podcast como invitados con Walter, uno de mis socios, y dijimos, ¿sabéis qué? Vámonos caminando. Y aprovechamos de tener una reunión caminando y estuvo bueno porque cuando camináis pasan ciertas cosas en el cerebro que es como funciona. Buen consejo, Javi. Esta pregunta sí que te la quería hacer hace rato. Sé que fuiste a Japón hace poquito. En particular yo tengo, no sé si una obsesión con Japón, pero es uno de los lugares que no conozco, que me encantaría ir. Y en ese sentido, cuéntanos un poquito cómo se dio esta visita que tuvieron representando a tu organización y cómo nace eso. ¿Ya lo tenían planificado de antes? Cuéntanos un poco. La verdad que fue en el contexto de una reunión de empresas chilenas con empresas japonesas, que en el caso de Chile estaba liderado por Sofofa. Y ahí la invitación fue al vicepresidente y lamentablemente el vicepresidente no pudo ir y en ese contexto a mí sin tanta anticipación me dicen, Javi, anda. Y partí yo en el fondo y el foco y en el fondo cuál era la intervención ahí era hablar de Startup Chile, pero más que hablar de Startup Chile, que también era hablar de la colaboración de startups y empresas porque era importante y también tuve dos instancias, la primera más ese foco y la segunda como del ecosistema chileno y ese ya más foco a un público más japonés. El del primer día era para ambos, para chilenos y japoneses.
Sí, y estuvo súper interesante, la verdad. Yo había tenido la suerte de haber estado hace poco en Japón. De hecho, ese mismo año, en abril, estuve de vacaciones. Fuimos con mi marido Ya, a hiciste Japón. la previa. Exactamente, la previa, así que tuve la suerte de haber ido 2 veces a Japón el año pasado. Sí. Oye, qué buena instancia. Yo vi ahí unas fotos y parece que tú eras la única mujer del grupo. No era la única del grupo, pero sí era la única que presentó. Ya. Sí, efectivamente fue ahí, sí. Oye, y ahí un poco la cultura japonesa, ¿cómo Mm, es? Muy, o sea, todos sabemos que esta cultura mm, milenaria y que son como súper disciplinados, mm, pero estar ahí en un evento, ¿cómo lo mm. viste? A ver si nos podéis contar algún detalle o si salió incluso alguna anécdota. Sí, es bien distinta en muchos sentidos. Es una cultura que es muy centrada en el colectivo. Es una cultura que es muy de comunidad. Ya, Entonces, finalmente, o lo que yo un poco logré en estos dos como entender, es que es mucho de las personas al servicio de la sociedad. Y es cuál es tu lugar y tu rol dentro de la sociedad como una máxima. Como que más que la persona como individuo, es más importante la sociedad y cómo tú tienes un rol dentro de esa sociedad. Entonces, creo que eso se nota en distintas cosas que uno ve en el día a día. Y específicamente el mundo más corporativo en Japón, que fue el que a mí me tocó interactuar aquí en ujú. este evento, es muy tradicional. De hecho, me tocó hablar en un podio, o sea, son todas estas cosas que Esos ritos como bien ceremoniosos. bien Mm. ceremoniosos, también hay todo un tema con las tarjetas de presentación, no es acá como en Chile que, gracias, y te guardáis la tarjeta, tenéis que darte un minuto, mirar la tarjeta, Ah, leerla, o sea, mira. claro, hay todo como ciertos, de nuevo, ritos, Mm, muy de ritos que son relevantes porque es como la forma en que tú le das importancia a la otra persona. ya. Así que sí, fue bien interesante partir en el viaje anterior conociendo un poco la parte más de la cultura y el humano de las personas, y en este segundo la parte ya más corporativa, que como digo, yo creo que es más tradicional en Chile, más aversa al riesgo, entonces es un ecosistema que es muy interesante, pero que también es bien distinto al chileno. Eso mismo te iba a preguntar, ¿cómo se relacionan ellos? Porque si están hablando de esta temática de empresa Sí. startup y Mm, quieren ver la realidad de Chile, sí. ¿están más atrasados? ¿Van más adelante? ¿Cómo lo ves Yo tú? creo que es distinto porque en Japón se innova mucho y las, Ujú. em- y las grandes De todas empresas maneras, innovan sí. muchísimo. Pero claro, está todo y pensando en la colaboración con startups, está yo creo que sigue otras reglas, porque sí, incluso el ecosistema startup, yo creo que hoy día en Chile culturalmente nos atrae, nos parece Ujú. muy atractivo. Yo creo que en Japón todavía no es tan así. Ya. Entonces es mucho más difícil pensar en una colaboración empresa-startup, quizá es más fácil pensarlo como intraemprendimientos que después salen, como que en otras lógicas creo que puede ser más común, o lo que me tocó ver a mí por lo menos en Japón, que directamente esta colaboración como corporate venturing, así Ujú. más que se da acá. Qué heavy. Me hubiese Mm. imaginado que tenían un sistema súper diseñado. Claro, es otra forma, son diferentes. Qué buena experiencia, Sí, Javi. hay harto apoyo, no digo que no, hay instituciones de apoyo a las Ujú. startups, o sea, todo eso existe, pero creo que siguen una lógica Una muy lógica distinta. distinta. Claro. Ya. ¿Te Sí. pasó algo divertido? No sé si algo divertido, o sea, varias cosas divertidas finalmente en el proceso, pero creo que así como algo que quizás más que divertido, como que aprendí o sentí mucho que ellos vivían, es como esto del estar presente y de la hora. Creo Ya. que, creo que eso está muy, y se nota un poco en todo lo que hacen. Eso, ¿a qué te referís? Como si yo estoy hablando contigo, estoy acá, focalizado, y no estoy pensando en que tengo que hacer millones de cosas después. Exactamente, Ya. desde la atención en una reunión, o sea, de verdad que cuando uno está en reuniones o conversando, incluso me tocó también conocer algunas personas japonesas en el viaje anterior, también como en otros contextos, es una atención, o sea, como no está en el mañana que el celular que le está sonando, que Ya. es otra como Foco sensación de pleno. claro. Y Ya. uno ve gente en los parques en Japón y están mirando ahí nada, y no están ni conversando ni escuchando música, están ahí observando y hay algo así como del estar y disfrutar lo que estáis viviendo que yo creo que es súper interesante. Súper. Javi, este podcast se llama Bravos, pero en esta segunda parte, obviamente hay bravas. Muy bien. Y ganarse ese calificativo tiene que ver con la gente que se atreve a
llevar adelante sus sueños, a perseguir su propósito. Y en ese sentido, te quiero preguntar a ti, ¿cuáles crees tú que son las características de Javiera que la hacen diferente? Y yo te lo digo, yo te considero brava. O sea, ¿tú qué crees que hay ahí? Gracias, Ale. Oye, yo no sé, creo que, o más que yo y que me considero que tengo yo, como que quizás sí que para mí hace una persona brava. Y yo creo que algo de lo que veníamos hablando que es la resiliencia. O sea, yo Ya. creo que finalmente ser bravo no es alguien que siempre le va bien, que siempre gana, que no se equivoca, no se trata de eso, ¿cachai? Creo que se trata de, bueno, te equivocaste, bueno, aprendiste, te levantaste y seguiste. Como siento que dice mucho más de una persona lo que viene después de una equivocación que el no cometer una equivocación, ¿cachai? Entonces creo que el tema de esa resiliencia, quizás de esa apertura a que las cosas no salgan perfectas, a que los planes son eso, algo que uno tiene escrito, pero no, que no necesariamente se va a materializar así. Creo que otra palabra que usaste y que ahí también sí me siento bien identificada es el tema como cuando hay quizás un sentido de propósito detrás de lo que tú estás haciendo, como que algo por lo que vale la pena pelear, que te da esa energía. Creo que esas cosas para mí hacen a una persona brava. Es verdad, lo que está comentando la Javi, todos nos equivocamos. O sea, y ahí hay todo un tema desde el colegio, que uno Mm, está súper seteado para que te saque un 7 y claro. cumplir ciertas normas. Mm, Tenemos súper baja tolerancia al error, a la mm, frustración. sí, Entonces, efectivamente, creo que estáis dando en un punto importante. Ser bravo tiene que ver con eso, con reconocer, con generar aprendizaje, generar acuerdos, avanzar, ir siguiendo como al siguiente desafío. claro. Entonces, gracias por compartirlo, Javi. Estoy súper de acuerdo. Ahora, en el mundo del emprendimiento, tú estás rodeada todos los días con gente startup. ¿Tú qué crees que es característico de estas personas que también yo considero todo el que se mete a hacer una startup es bravo? Entonces, Sí, ¿qué creéis que hay algún patrón o algo que tú admires de las personas? sí. Yo admiro mucho a los emprendedores y específicamente a los emprendedores y emprendedoras con las que trabajamos. Yo creo que, de nuevo, esta resiliencia es algo que uno ve constantemente, este sentido de propósito y también este sentido como de convocar. Yo creo que algo que también distingue mucho a los emprendedores es que tienen esta capacidad de convocar a un equipo, convocar a personas en base a una problemática y a una forma de resolverla. Entonces, creo que también es bastante común en los emprendedores esto como convocante que tienen. Mm, Entonces, y yo creo también mucho el ser muy trabajadores. O sea, creo que emprender implica trabajo 24/7 y es una realidad en el fondo. Entonces, eso veo mucho, esa resiliencia, ese trabajo constante y muchas veces invisible. Y bueno, y ser pulpo. Yo creo que eso también es una realidad del emprendedor, hay que hacer de todo un Hay que poco. hacer de todo, Sí, hay que sí, ser sí, pulpo. Mm, efectivamente. sí. Mientras lo contáis, yo me quedo Mm, pensando, justo ayer estuvimos hablando un poco de estos temas, em, y hace una semana, tal mm, vez en una red social, ahí también debatiendo un poco esto del 24/7 que tiene el sí, emprendedor. Yo soy bien como de tomar la teoría de alguien y después tratar mm. de probarla, a ver si funciona. Sí. Eh, yo llevo 3 meses, 4 meses Mm, emprendiendo. Fui sí. emprendedor antes y ya sabía lo que significaba. Entonces ahora como que lo tomé con más madurez y estoy integrando el trabajo a la vida. Mm, No tanto de... Voy a probar a ver claro. cómo me funciona. Mm, No tanto de separar como mm, vida personal, espacios libres y sí. trabajo, Mm, sino que me he ido acomodando a poco. El mm, otro día acompañé a mi hijo al fútbol mm, y me llevé el computador y antes de que partieran jugando arreglé un par de cosas, unos correos, cerré el computador y después vi el partido. Entonces como que asumir que van a haber espacios como que se mm, intersectan, sí. no es una fórmula, pero la estoy Mm. probando y hasta el minuto parece que va avanzando. Me parece súper bueno y súper interesante, Ale, porque yo creo que ahí el tema del autocuidado y de resguardar también tu vida personal, tu familia, es súper importante y quizás es una súper buena forma de esto, el entender que las líneas, al ser un Mm, emprendimiento, las líneas pueden estar un poco más cruzadas, pero entender también que independiente de que estés como 24/7, esto que uno está como on call, ujú. sí uno entre medio tiene que de todas maneras darte esos Claro, espacios y cuidarse. claro, y desconectarse un poquito también, Sí. si no, super Javi. Mm.
Me lo contaste un poco antes, este tema de los duelos, de haber pasado una carrera, que yo creo que igual todo lo que aprendiste en leyes se aplica hoy en día. ¿Hay alguna dificultad o algún desafío como muy importante que te haya tocado vivir? Sí, me han tocado, me han tocado varios Ujú. desafíos. Yo quizás el más reciente fue cuando el año pasado asumí la subgerencia de Startup Chile. Y fue bien desafiante porque era un momento en que no estábamos con equipo completo, habían ciertas cosas, hubo entre medio algo que se llama la Circular 20, pero que básicamente implicó que se complejizaron los procesos para formalizar y pagar desde el público al privado, que en este caso Ya. nosotros se tradujo en nuestros emprendedores. Entonces fue bien desafiante Mm, ese proceso completo, sí. Te diría que fue de los desafíos más recientes que me ha tocado y que lo recuerdo ahí, ya. sí. O sea, gente que no estaba muy contenta porque pasaban Claro, o situaciones. sea, uno tiene tienes que gestionar un poco las expectativas de los emprendedores con también, claro, ellos saben que se demora cierta cantidad de tiempo y estos tiempos se alargan, entonces no es fácil un poco dar la cara por cosas que muchas veces no es responsabilidad ni mía ni del equipo, sino que son cosas externas, pero finalmente a uno le toca ahí poner, y está bien, y Sí, po, corresponde en el sí, fondo, pues uno parte del está en rol. ese rol, claro, Claro, claro. exactamente. Oye, está súper bueno lo que estáis comentando y yo creo, no, desde otro ámbito, me tocó Mm, vivirlo como con intraemprendedores que de repente un proyecto no se aprobaba. Porque era la lógica también, había que matar un proyecto que no tenía orilla mm, y lidiar con la frustración de su sí. equipo sin ser el responsable, también es parte del rol. Sí. Entonces, yo creo que uno crece Mm, mucho en esa etapa. mm, Entonces, qué ojalá. bueno que lo compartí y se agradece. Javier Araneda, esta figura de la gerente de innovación ahora en Startup Chile, tú tenés un rol, y lo que lo comentamos, la gente que te conoce, súper empoderada. Y de la mano de eso, me gustaría saber cómo lo ves tú, este rol como más inspirador, incluso para otras mujeres, bueno, no solo mujeres, hombres también, ¿no? Que la Javi es super power, que se planta en cualquier lugar, que lo puede lograr. Entonces, esa construcción que hay como relacionada a Mm. Javi, ¿cómo lidias con eso? ¿Lo habías visto? ¿Sientes algo de responsabilidad en eso? ¿Cómo lo veis? O sea, lo agradezco, la verdad que yo creo que no lo había pensado o abordado de esa forma. Se agradece harto, la verdad que yo, y lo que a mí me mueve y me motiva a estar un poco es el equipo, la organización, o sea, es Startup Chile, son los emprendedores, el equipo de trabajo. Pero se agradece. Yo muy humildemente tomo el rol que tengo hoy día. Entiendo que es un rol que es más visible y yo creo que con esa humildad también trato un poco de em, ser quien soy y entregar lo más que puedo nomás. O sea, yo me gusta mucho mi trabajo, me gusta mucho lo que hago, quiero mucho a Startup Chile también y creo que eso es lo que trato un poco que se transmita en general. No, créeme que se transmite. No. Se ve la cercanía que tenéis también, entendiendo tu agenda, las miles de cosas de, oye, poder haber venido un rato acá a compartir estos aprendizajes, muestra mucho de tu humildad y la cercanía y eso creo que son como nuevos liderazgos que se están instalando y son súper positivos. Así que, de nuevo, gracias. Muchas gracias. Javi, vamos a hablar ahora de la innovación y el emprendimiento en Chile. Ya algo adelantaste, ¿eh? ¿Cómo ves el panorama actual, hoy día Mm. 2024, versus lo que veía ahí años atrás? ¿Cómo estamos parados como país? Sí, estamos en un momento desafiante, yo Ujú. creo, como país. Em, en el fondo, yo cuando llego a Startup Chile y también cuando Startup Chile nace, Chile de alguna forma era visto como, no cuando Startup Chile nace, pero unos años después, como la puerta de entrada a Latinoamérica Ujú. y de alguna forma el ecosistema chileno desde el año 2015 en adelante está siendo súper reconocido y hoy día nos ha salido competencia, lo que yo creo que es súper bueno en el fondo. Lo que está pasando en Colombia. De hecho, ayer salió Que perdimos el primer lugar, sí, claro, con Brasil y con ahora Brasil y también con Colombia. Colombia, Sí, sí. exactamente. Entonces, creo que es un momento que es desafiante, pero que creo que de los desafíos salen cosas interesantes también, pues, ¿cachai? Como que me pasa que, por un lado, siento que estamos en un momento
que tenemos que hacer ciertas mejoras y ajustar ciertas tuercas, pero también se vienen, creo que el rol que cumple la Corfo en términos generales, Startup Chile específicamente, este nuevo Startup Campus, creo que también va a ser interesante. También están construyendo este centro espacial que va a ser, creo que también interesante como país, una de las cosas que puede ser un diferenciador. Y creo que los emprendedores chilenos también cada vez brillan más, cada vez son más, cada vez se conectan más también, el ecosistema creo que está súper activo, independiente de que quizás hoy día todavía falten algunas cosas, creo que el ecosistema está bien activo y ahí queda un poco como, bueno, cómo conectamos más las puntas y cómo volvemos a reposicionarnos y determinar un poco cuál es nuestra diferenciación como país dentro también de Latinoamérica. Sí, y el ambiente es dinámico, o sea, como una fórmula que puede haber funcionado por ciertos años, le pasa lo mismo a Totalmente. las empresas. Oye, ¿cómo vamos por el 2.0? Exactamente. Y está bueno cuestionarse y también, como decís tú, está bueno tener competencia porque te obliga a ir revisando tus sistemas y mejorando. Totalmente. Si trabajamos en innovación, tenemos que De eso se saber, trata, claro. de reinventar Sí, todo el rato. totalmente. Javi, hace poquito llegó la nueva generación de emprendedores a Startup Chile. ¿Qué nos podéis contar de eso? Sí, Big 8, efectivamente, el día 4 de septiembre, primer día ahí de recepción de los emprendedores, y la verdad que se viene una generación súper chora, Ujú. donde son 52 startups que llegan entre los tres programas, Build, Ignite y Growth, con 30% de representación de fundadoras, lo que es bacán y queremos que sea un número que siga subiendo además, con 44% de emprendedores extranjeros ahí de distintos países, así que una generación bien diversa, que es algo que nos gusta mucho en Startup Chile. En el fondo fomentamos mucho que exista esa diversidad. Y se viene con representación muy, muy alta de startups de salud y de agro. Y también fintech, son como las tres más Ya. representadas en términos generales, así que nada, se viene harto emprendedor de distintos lugares, de distintos orígenes, con distintas industrias y con hartas ganas, sí, de emprender y de pasar por el programa. Qué bueno, parece, bueno, a mí me toca en algún momento ser evaluador de algunas startups y siempre me fijo como en el patrón. Sí, Y claro, viene obviamente harta inteligencia artificial sí. en las soluciones, pero no me había dado cuenta como, o tal vez no manejaba el dato de las bajadas del agro, de... Sí. Ya, está interesante entonces el grupo. Claro, son estas tecnologías que son transversales, pues, entonces vaya a poder verlas, mucha inteligencia artificial, pero en distintas industrias también. Sí. ¿Hay algún mensaje para la generación Big 8? Sí, bueno, bienvenidos. Estamos felices de tenerlos acá y yo creo que le saquen el jugo. Para mí eso es lo principal. Nosotros buscamos generar un montón de actividades entretenidas, conectarlos con el ecosistema y abrir todas las puertas, pero al final del día, cómo ellos llevan el programa va a ser la clave finalmente. Cómo aprovechan las herramientas que están. Así que eso, bienvenidos y sáquenle el jugo al programa. Sí, yo, bueno, tengo relación con algunas generaciones anteriores de los Sappers Mm. eh, y siento que le tienen mucho cariño a la pasada que hacen por Startup Chile, que aprenden mucho. Entonces, de nuevo, creo que el rol de Sub es súper potente y no sé, siento que queda como un legado. Dicen como que el que pasó por Startup Chile siempre va a ser... Sí, nuestra frase, once a supper, always a supper. Sí, yo creo que nosotros como equipo le ponemos harto cariño, pero también harta metodología, o sea, nosotros estamos evaluando constantemente de generación en generación, qué salió bien, qué no salió bien, un poco estamos tratando de entregar el mejor servicio para nuestros emprendedores, de manera de que mover la aguja al final en sus emprendimientos y poder ser un habilitador también para su crecimiento. Así que sí, creo que me alegra que eso se transmita un poco, el cariño que le pone el equipo, que se transmita a los emprendedores también. Sí, sí, créeme que las conversas que hay después como de pasillo con la gente se recuerda con mucho cariño y obviamente algunos siguen aplicando a los programas siguientes y hay todo un acompañamiento, entonces es una fórmula que, Mm, nada, está súper buena. Buenísimo. Sí, tenemos algunos que pasan directo incluso, como el caso de Good Meal, que fue Ujú. Build 1, Ignite 2, Growth 3, así que Listo, pasó directo directo. con los Vienen tres. como avión. Sí. ¿¿Dijiste que un 30% de fundadoras? Ya.
y que obviamente queremos que haya más fundadoras. ¿Tú cómo ves esto? Que vienen creciendo. También en las empresas hay mucho más rol en cargos como tal vez de alto nivel de mujeres. ¿Cómo lo ves tú que estás ahí metida en el cuento? O sea, yo creo que hemos avanzado un montón. Ujú. Creo que es una realidad y creo que en los ecosistemas donde más se ve avance o en los mundos, digamos, los que más se avanza es efectivamente en el mundo de la innovación. Pero es una realidad que la brecha existe y en emprendimiento tecnológico más profundo todavía que en el emprendimiento en términos generales. Entonces, creo que hemos avanzado, pero creo que queda todavía harto camino por recorrer. Y ahí un poco estamos llamados a través de acciones concretas y específicas a poder seguir peleando con esa brecha. Sí, de hecho, recientemente, y aquí me voy a dar un mini momento de orgullo de Dale, Startup dale Chile, nomás. pero sí, fuimos reconocidos en los LITA Awards, Latin American Inclusive Awards, dentro del contexto de las políticas públicas en el premio Hackeando la Brecha, precisamente por nuestra iniciativa Female Founder Factor, Ujú. que lo que busca hacer es reducir o apoyar en el fondo la reducción de esta brecha, visibilizar a mujeres potentes del ecosistema, emprendedoras, mentoras, inversionistas, y ahí con distintas acciones que tenemos desde que en el caso del programa Build tiene que existir paridad entre fundadora y fundadora, cofinanciamientos distintos para los programas Ignite Growth y también acciones de comunidad hacia las emprendedoras y finalmente ahí como destacar y relevar la relevancia de este factor femenino en la ecuación del emprendimiento. Que al final del día es súper potente. O sea, uno Totalmente. deja de ver cómo la diferenciación hombre-mujer Mm, tienen un impacto súper grande y ojalá que vengan más fundadoras y que esto se amplifique porque de verdad nos hace bien a todos. totalmente. La diversidad y la representatividad es Así clave. es. Sí. Me contaste ya que hay varios programas específicos con este que salieron premiadas. ¿Tú crees que falta algo más aún para seguir impulsando el tema de la equidad de género y todo esto? Sí, o sea, totalmente. Y es transversal, o sea, es algo que es muy quizás estructural, que implica que son acciones desde la infancia en adelante y finalmente nosotros aquí entramos en un pedacito de esta problemática, pero claro, es algo que igual uno tiene que estar revisando. Nosotros nuestra estrategia de Female Founder Factor es algo que también estamos redefiniendo también porque las cosas van cambiando y la idea es que sea tenga en el fondo lo más potente posible dentro del contexto en el que nos estamos moviendo. Entonces, sí, creo que es muy multifactorial y finalmente nosotros en este pedacito tenemos que estar constantemente igual revisando y rediseñando. Sí. Claro, y al final los factores que vas metiendo, no puedes dejar de lado lo otro porque hay un trabajo súper intenso, pero yo creo que vamos bien encaminados. Yo también creo. Javi, ahora vamos a hablar un poquito de las recomendaciones. ¿Qué recomendaciones darías tú para las nuevas generaciones que van a venir a postularse tal vez a Startup Chile o a emprendedores en general? Sí. Mira, yo creo que así como una recomendación específica va y partiendo que no es que hablen desde el principio con el cliente, con el usuario. No hay que esperar a tener algo, no hay que esperar a tener un prototipo. En el fondo la idea es que ojalá súper transversalmente y de hecho incluso cuando estamos hablando de startups más grandes, estar muy en contacto y muy conectado con este cliente, con este usuario, si son distintos. Yo creo que clave el equipo del que se acompañan finalmente y saber que son personas que vibran con lo mismo en el fondo, con resolver la problemática que eligieron, que ojalá tengan alguna conexión directa, ya sea personal o profesional, con esa problemática. Y yo creo que finalmente es eso, recordar que no va a ser un camino fácil, pero que hay muchísimo apoyo, que hay muchas instancias, Startup Chile obviamente una de ellas, y que finalmente ahí solo no se puede, hay que apoyarse, aprender de otros. Yo creo que eso también es donde más van a poder aprender es conectando con otra persona que esté. Escuché una recomendación que me pareció súper buena, estar con alguien que, en el fondo, conectarte con personas que están
unos años más atrasados que tú, personas que están en la misma etapa que estás tú y personas que están unos años más adelantados. Sí. Y me parece que también es súper bueno. Sí, es súper interesante porque pasan cosas. Uno mira al que está más atrasado y se ve reflejado, a mí me pasó. Y el que está más adelante, oye, yo quiero llegar a donde está él. Y el otro es el hoy, como los japoneses, como estar muy en el hoy y resonando con lo mismo y todo ese proceso. Y ese partner que te entiende también. Exacto, que está empatizando porque, oye, a mí también me pasa eso. Entonces, buenas recomendaciones y me dejáis pensando. ¿Alguna recomendación en específica para las mujeres? Sí, yo creo que aquí para todas las fundadoras o las que están pensando en emprender o que quieren tener algún rol en el ecosistema, yo creo que hay algo un poco de creerse el cuento. Yo creo que es como que es algo que quizás es más bien cultural, pero nos cuesta un poco más el decir voy y me la puedo, como que nos pasa de hecho en la academia muchas veces, nos cuesta más conseguir charlistas mujeres y que porque es en inglés y a veces se sienten más cohibidas. Yo creo que hay un tema también de decir, bueno, un poco de lanzarse y apoyarse en otras mujeres también. Yo creo que ahí me ha tocado ver dentro de Startup Chile lo potente que es la comunidad que se forma también entre mujeres, la empatía que existe. Yo creo que eso también es ahí una potencial recomendación. Sí, todos esos aprendizajes se van transmitiendo y tú también lo vas mirando. Yo me acuerdo una vez en un evento de Startup Chile que estuvo la Comal de Lab for You y yo quedé con la boca abierta. Así como, qué power. Muy potente. Muy potente. Entonces estos roles como más inspiradores y que también son cercanas. Entonces... Totalmente. Buenísimo, súper inspirador, Javi. ¿Cuáles son los próximos pasos y lo que... Vamos a hablar de ti. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo veía la Javi para adelante? ¿Cuáles son los siguientes desafíos? Y si nos podéis contar. Sí. Bueno, yo actualmente súper entusiasmada, comprometida y desafiada con este nuevo rol en el fondo que me toca asumir ahora en agosto. Y yo creo que mi foco en el corto mediano plazo va a estar en eso. En el fondo, nosotros como Startup Chile nos definimos ciertos lineamientos estratégicos en base a los cuales queremos potenciar nuestro trabajo. Así que yo creo que en el corto mediano plazo va un poco por ahí. Y ya pensando más a largo plazo, yo creo que me veo mucho durante un tiempo largo más aquí trabajando en el ecosistema. En el ecosistema, sí, como te comento, yo creo que lo están haciendo súper bien y se nota el impacto. ¿Qué te dicen tu familia, los abogados, que ya la Javi no está en el rubro abogado? Claro. Nada, es una de las cosas que como una de las broma en Startup Chile, eso como de que mi papá no tiene idea de lo que hago, mi mamá no entiende nada de lo que hago. En el caso mío yo creo que es un poco así, me ha tocado, de hecho me acuerdo haber hablado en algún momento con mi hermano chico al colegio del ecosistema y me dice, ¿pero qué es el ecosistema? Y claro, es verdad, pues sí, es totalmente otro mundo, así que yo creo que les interesa harto conocer más y saber, pero nada, o sea, contentos de que yo esté contenta en lo que estoy haciendo, ¿no? Sí, pues al final los papás, sí, si uno está contento con lo que hace, o sea, qué mejor. Sí. Si tuvieras una bolita de cristal, o no, si pudieras como tú decir, ¿sabes qué? Yo quiero que esto pase en el ecosistema emprendedor en Chile, ¿qué sería? Qué difícil la pregunta, porque yo creo que son muchas cosas. Aquí podemos hacer la carta para el viejito vascuero. Sí. Pensando en unos años más, yo creo que me gustaría ver mayor financiamiento disponible para startups en etapas un poquito más tardías. Me gustaría ver un ecosistema más inundado de fundadoras y de figuras femeninas. Y yo creo que también me gustaría ver potenciarse esta colaboración que yo creo que está muy presente en el ecosistema
y que siga existiendo y potenciándose en el fondo, que siga esta misma lógica de la colaboración y no necesariamente la competencia, que yo creo que es muy potente y uno lo ve desde en las empresas, que es súper distinto cuando la empresa tiene el foco de decir, aquí está mi competidor y yo no puedo mirarlo, qué sé yo, versus oye, quizás podamos sacar desafíos conjuntos porque tenemos los mismos problemas. Entonces, creo que desde ahí los mismos emprendedores también como entre ellos se potencian. Me encanta también, muchas veces llegan startups y ponen la lámina como de cliente y muchas son startups, ¿cachai? Y eso lo encuentro también súper potente y súper bueno. Entonces creo que un ecosistema muy marcado por lo diverso, por lo entendido desde la perspectiva femenina y que tenga también un poquito más o harto más de financiamiento. Financiamiento, claro. Tiene que ver con avances graduales de entender ciertas cosas, de que las empresas lo vean. Y en ese sentido, ¿tú crees que ha avanzado el tema de la colaboración empresa-startup? Sí, yo creo que ha avanzado harto desde cuando yo entré a este rol de la red corporativa, que fue el año 2000, a fin del 2018. Yo me acuerdo que me tocó mucho así como entre comillas, como evangelizar. Yo tenía que ir a reuniones con empresas y un poco hablar mucho de por qué era importante esta colaboración. Y yo creo que hoy día las empresas tienen mucho más claro eso, como que es como, no, sí sé, pero ¿cómo? ¿Cómo? El cómo. Exactamente. Sí, en el cómo. Quizás el desafío hoy día transicionó un poco y está en el cómo, pero efectivamente el por qué yo creo que ya está más o menos comprendido en el... Sí, se entiende. Estoy súper de acuerdo. Se entiende como la lógica del por qué yo me debo juntar o colaborar con una startup, pero la gran brecha todavía es en el cómo. Cómo sistematizo, cómo tengo un modelo de conexión con la startup. Sí, ahí hay un desafío bien, bien importante todavía. Javi, yo siempre hago esta pregunta, pero la voy a cambiar. O sea, siempre te pido alguna recomendación de libro, pero la podía hacer igual. Pero puede ser un libro, una serie, una película, no sé, pero que tú sientas que puede aportar para la gente que nos está escuchando, estos emprendedores y eso. Sí, súper. Mira, voy a recomendar una película que vi hace poquito y que se relaciona con Japón, que yo creo que ahí por eso me quedó en la cabeza, pero se llama Perfect Days, que no tiene absolutamente nada que ver con emprendimiento, pero que sí creo que muestra ese trabajo con un propósito y como este sentido de orgullo del trabajo, que creo que es súper interesante para cualquier emprendedor y para cualquier persona en realidad en términos laborales, como ese orgullo de tu trabajo y de lo que estás haciendo. Y además de que estéticamente es muy bonita y sí. Así que yo creo que sería una recomendación. En términos de podcast, hace poquito empecé a escuchar uno que me recomendaron, que es The Fry Show, que es también bien entretenido. Hay como principalmente historias de emprendedores colombianos en este caso, pero es bien interesante, sobre todo de cara a la relevancia que está teniendo ese ecosistema. Me he estado metiendo ahí un poquito también para verlo por ese lado. Sí, eso principalmente. Súper recomendaciones. Vamos a ver ahí la película japonesa. Y también me pasa, me encanta la cultura japonesa. O sea, yo estudié diseño industrial, entonces en esa época me tocó investigarla mucho. Y me encanta cómo hacen las cosas, los objetos, la dedicación, cuando pule la katana y el señor. Y ya, vamos. Es una mezcla entre como esta belleza minimalista y súper funcional. Como que sí, todo es muy funcional. Sí, ¿no? Y tienen todo un tema con reconocer como que las cosas envejecen y exaltan ese envejecimiento. No es que pulan la vajilla ni la olla todo el día, sino que van trabajando todo eso a nivel estético y es súper interesante. Sí. Javiera, te quiero dar las gracias. Creo que ha sido una conversa súper entretenida y te quiero felicitar también por el desafío que viene para adelante. Creo que hay efectivamente un rol que es súper potente y súper necesario en el ecosistema. Y nada, pues, agradecerte de nuevo por la generosidad, por haber estado acá y darte el tiempo para compartir y poder transmitir un poco de tu experiencia con los emprendedores. Muchas gracias, Ale. Encantada. Chao, nos vemos.